Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien en este día lunes en el que vamos a tener una nueva clase de filosofía y especialmente vamos a hablar esta vez acerca de economía, pero no derechamente acerca de teoría económica, aunque sí vamos a tocar ese tema un poco, sino más bien de sus consecuencias filosóficas porque también existe una parte de la filosofía que se encarga de analizar cuáles son sobre todo las construcciones que están detrás de nuestros comportamientos que al final terminan siendo sistematizados en lo que es la teoría económica. Esta rama de la filosofía se conoce tal por cual como filosofía de la economía. Y bueno, quizás como ustedes ya tienen alguna noción por algún otro ramo o materia en la que lo han visto, quizás en ciencias de la ciudadanía y ese tipo de cosas, la economía y la filosofía están sumamente relacionadas. De hecho, la mayor parte de los economistas como del siglo pasado y anteriores fueron grandes filósofos. Adam Smith, que es uno de los principales, por ejemplo, creadores de el sistema liberal de economía, que es uno el más popular y el que funciona hasta ahora, con varios cambios, pero en sí es la base la que él diseñó. También, como ustedes saben, Karl Marx, que fue el creador de la economía socialista, es también uno de los filósofos más influyentes del siglo pasado. Y así otros economistas famosos como Hayek o Keynes y también el economista japonés Fukuyama, que son algunos de los que han desarrollado también esta teoría liberal de la economía, un poco algunos mezclándolos con beneficios sociales y siempre teniendo en cuenta cuáles son las consecuencias de estas teorías económicas en términos de conductas y en comportamientos de las personas. Es por eso que la economía también forma parte importante de lo que nosotros conocemos como teoría de las ciencias sociales. Así como existe una filosofía, por ejemplo, de la psicología, y existe también una filosofía de la historia, es pertinente la filosofía de la economía porque nos permite cuestionarnos por qué usamos los sistemas económicos como los usamos, cuáles son sus consecuencias, qué consecuencias traen para nosotros como personas, como sociedad, cuál es el análisis de esos sistemas a través de la historia, porque hemos preferido sistemas económicos desarrollados a través de épocas como por ejemplo el feudalismo o quizás ciertos sistemas económicos monárquicos o de corte imperialistas para luego pasar a economías como las que tenemos ahora de corte liberales o en algunas partes del mundo también socialistas. ¿Cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿En qué se derivan? Eh, También existen otras microeconomías, por ejemplo, que funcionan a nivel comunitario, como la economía familiares, la economía de los pequeños barrios, la economía incluso de las pequeñas empresas que a veces no funcionan de la misma forma o no tienen las mismas consecuencias éticas y conductuales que la economía o la macroeconomía, que son ya otro tipo de normas y también otro tipo de predicciones que se utilizan para poder fijar comportamientos y también predecir cómo va a ser la evolución del mercado, por ejemplo. Entonces la economía es una ciencia bastante compleja. Es quizá la ciencia más importante de esta parte del siglo. En la forma es quizás el eje bajo el cual se articulan un poco todas las otro tipo de ciencias sociales, ya que en la economía quizás el pilar fundamental de por qué el desarrollo de la humanidad se ha dado de la forma que se ha dado hasta ahora. La economía igual es algo difícil, por ejemplo, de empezar como a analizar en términos históricos. Quizás en términos etimológicos les podría decir que economía, como casi todas las palabras, viene del griego, econos, que significa casa, y nomos, que significa ley. Como la mayoría de las ciencias que terminan en nomos o en nia, tienen que ver con las leyes acerca, en este caso, de lo que sería el hogar. Este es el gran hogar en las naciones y quizás también es el gran hogar del mundo, a través del cual nosotros decimos por qué preferimos intercambiar bienes y servicios o intercambiar recursos de la forma en que lo hacemos. Entonces, por ejemplo, para poder analizar lo que es la filosofía de la economía, tenemos que hacer tres distinciones básicas acerca de qué es lo que queremos analizar de la economía, porque hay varias implicancias de la economía.
Por una parte tenemos como el análisis metafísico de la economía, en el que analizamos los conceptos mismos o las ontologías que proponemos para hacer economía, ya sea, por ejemplo, cosas como el mercado, cosas como los bienes, cosas como las mercancías, de dónde nacen estos conceptos, qué significan, a qué cosas del mundo refieren y cómo los usamos y qué impacto tienen en nuestras vidas. Ese tipo de cosas pertenecen a un análisis metafísico o ontológico de lo que es la economía. Un segundo tipo de análisis acerca de la economía y de corte filosófico tiene que ver con la ciencia de la economía, o en este caso sería una filosofía de la ciencia de la economía, en el que más bien teorizamos acerca de las prácticas, de cómo son las metodologías de la economía, que tiene que ver, por ejemplo, la teoría del juego con respecto a cuáles son las conductas humanas. No sé si han visto teoría del juego ya en ciencias sociales o en matemáticas, que es algo muy entretenido. Vamos a hablar un poco más al respecto ahora. No mucho, para profundizar también en eso en la próxima clase. Y otro, y quizás la parte más importante en términos de lo que nos corresponde a nosotros como curso y comunidad, es la parte ética de la filosofía de la economía. ¿Cuáles son las consecuencias éticas del sistema económico en el que estamos inmersos? ¿Cuáles son las implicaciones acerca de nuestros conceptos del bien y el mal que tiene nuestro sistema económico? Hay cosas muy concretas, por ejemplo, que se disputan todos los días. ¿Qué significa, por ejemplo, tener un buen sistema de educación en términos económicos? Es un sistema que permita que la mayor cantidad de gente que pueda acceder a la educación, o solamente la gente que tiene cierto nivel de ingresos económicos, dado que eso favorece quizás a un nivel de mercado. Eso tiene, por ejemplo, directa incidencia en nuestra concepción del bien o del mal. Así mismo, si lo ponemos, por ejemplo, con la salud o con la vivienda o con cualquiera de estos que se conocen como servicios básicos o quizás necesidades o derechos, de hecho, de las personas o de la humanidad. Entonces, tenemos esta triple división acerca de lo que es la filosofía de la economía. Como les dije, una parte metafísica o ontológica, otra parte que tiene que ver con la filosofía de la ciencia de la economía, le podemos decir quizás la parte epistemológica de la economía, y por último la parte ética, que tiene que ver con las consecuencias que los sistemas económicos traen para nosotros. A veces es difícil, por ejemplo, tener a simple vista cuáles son las consecuencias de que los sistemas económicos tienen para nuestro comportamiento, nuestra concepción acerca del mundo, si es que no tenemos también presente un relato histórico de cuáles han sido los sistemas económicos que nos han gobernado y que también hemos usado como humanidad. Como les mencioné recién, cuando por ejemplo vivíamos en una época feudal, bueno, no nosotros porque eso pasó en Europa, pero cuando la humanidad occidental europea vivía en una época feudal, con un señor feudal, con una burguesía, con comerciantes, eso tenía, por ejemplo, ese sistema económico tenía una implicación directa en la forma en que estaba distribuida la vida de esas personas. Los peones, por ejemplo, la gente que hacía el trabajo pesado y que recibía muy poco a cambio, tenía una concepción del bien arraigada sobre todo en la figura del rey, también la figura de Dios. Pero el rey representaba más bien lo que era el bien y era el que poseía la mayor riqueza económica y también la mayor riqueza material en términos de tierras. Entonces, no es al azar que las personas, por ejemplo, amen al rey. En el caso, o que un gran porcentaje de la población idolatra al rey por una razón totalmente, en este caso, materialista, de que ya sea por razón divina, ya sea por haber ganado guerra, ya sea incluso porque reúne los méritos, por ejemplo, por ser un gran guerrero y haber conquistado o haber matado al antiguo líder o rey. No tienen que ver al final con el hecho de que él sea una persona, por ejemplo, digna de admiración, sino que esa admiración o esa imagen, ese icono que tienen de él, tiene que ver directamente con el poder económico que él ostenta. Entonces hay una relación concreta entre el bien que yo me imagino acerca de lo que está bien, por ejemplo, que está bien ser el rey de un pueblo, el rey de una nación, con el hecho de que ese rey también es, en el caso de la figura de mayor poder económico dentro de este arquetipo de sociedad que era la sociedad feudal. Esto se replica en todos los sistemas económicos que existen o han existido hasta hoy en día. Entonces, las consecuencias éticas de los sistemas económicos son realmente muy concretas y, por ejemplo, se pueden quizás mostrar de forma muy como vistosa a través de lo que vendría siendo teoría del juego. La teoría del juego es una parte importante de las matemáticas modernas, que fue de hecho desarrollada por un premio Nobel de matemática llamado John Nash, que tiene una película muy famosa hollywoodense que está protagonizada por Russell Crowe, que se llama Una mente brillante.
La película obviamente es una especie de sobreimaginación de su vida real, pero es más bien una película acerca de su vida, no tanto acerca de lo que él desarrolló. Pero él, como una persona muy inteligente, se dio cuenta de que existen ciertos tipos de relaciones matemáticas las relaciones económicas que no se pueden predecir solamente a través de cálculos cuantitativos. No son predicciones en sí matemáticas, son predicciones económicas, y la economía es en sí una fusión entre ciencia social, porque lo que intenta es predecir la conducta no de las personas, sino del comprador. Y, por otra parte, la, la predicción matemática. Entonces, tenemos esta combinación acerca de que nosotros queremos predecir la conducta del comprador, y el comprador es un ente tanto abstracto matemático como como un ente o un individuo, en este caso, material orgánico que tiene voluntad, que se comporta, que tiene aspiraciones, deseos, necesidades. Esto hace que el cálculo sea mucho más complejo. Hay un montón de variables que se tienen que agregar a este cálculo. Y existe un dilema muy entretenido acerca de cómo se puede ejemplificar esta teoría del juego a través del dilema del prisionero. El dilema del prisionero son dos secuaces que son capturados después de robar un banco, y ambos son interrogados por separado. Entonces hay diferentes formas en que ellos pueden salir bien o salir mal de esa interrogación. Existen 4 opciones, que son la combinación de qué van a decir ellos dos. Cada uno tiene 2 opciones. Es confesar o quedarse callados y ser cómplice el uno del otro. Es decir, yo lo hice, o decir yo no lo hice. Porque no hay pruebas para incriminarlos por haber robado el banco solo por portar armas. Entonces, como ellos dos son solamente sospechosos y tienen la opción tanto de confesar como de no confesar, existe aquí una combinatoria en la que van a tener diferentes tipos de resultados dependiendo de cuál sea la combinación. En el caso de que, por ejemplo, yo no confieso y mi compañero tampoco confiesa, tenemos el mejor beneficio mutuo porque nuestra condena se reduce al mínimo, porque es solo por portar armas. No pueden comprobarnos el hecho de que haya robado el banco. Pero si yo no confieso y mi compañero me delata, entonces yo cargo con toda la pena y a él lo van a liberar por haber ayudado a la policía. Entonces yo, como estoy siendo interrogado aparte, tengo que pensar también en la conducta que va a tener mi compañero con respecto a mí. Si le tengo confianza, no voy a confesar porque ambos vamos a salir beneficiados. Pero si no lo sé, si realmente no lo conozco tanto, entonces entro en la duda de cuál realmente es la combinatoria que a mí me permite sacar el mayor beneficio. Como le digo, son 4 opciones en las que depende de lo que él diga, es lo que a mí me beneficiaría más. En el mismo caso, si yo confieso y sé que mi compañero no va a confesar, a mí me dejaría libre y él cargaría con la mayor cantidad de años en la cárcel. Entonces, este tipo de combinatoria, porque las decisiones del otro son relevantes para mi decisión y para el resultado de lo que yo quiero conseguir, es lo que se llama teoría del juego. El cálculo involucra no solamente el cálculo de números o de variables en este caso, sino que el cálculo de las intenciones y los deseos de la otra persona. Así que esto como introducción a la filosofía de la economía. Espero que les haya gustado, muchachos, y nos vemos entonces el jueves en nuestra retroalimentación de todas las semanas. Chau, chau.